Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a reflexionar juntos sobre los mandamientos de la iglesia. Tenemos los 10 mandamientos, pero también tenemos los mandamientos que la iglesia nos da para crecer mejor en nuestra vida espiritual. Sabemos muy bien que el cristiano realiza su vocación. Nosotros realizamos nuestra vocación en la iglesia, dentro de la iglesia, que es la extensión de Cristo en la tierra, porque Cristo mismo fundó la Santa Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Entonces, el ámbito de nuestro crecimiento es la iglesia. Por eso nosotros realizamos nuestra vocación de formar parte de la familia de Dios, de formar parte de la familia de Dios aquí en la tierra, es la iglesia. Por eso la iglesia, en comunión con todos los bautizados, somos un solo cuerpo, cuerpo de Cristo. Por eso de la iglesia, queridos hermanos y hermanas, recibimos todo gratuitamente. Recibimos la palabra de Dios, recibimos los sacramentos, recibimos todas las gracias necesarias para crecer en nuestra fe, esperanza y amor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, sin la iglesia no podemos recibir auténticamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el magisterio de la iglesia, la enseñanza oficial de la iglesia, dan la interpretación a la Sagrada Escritura. Entonces, nosotros leemos la Sagrada Escritura dentro, en el contexto de la tradición de la iglesia. Por eso necesitamos la iglesia para nuestra salvación. Por eso la iglesia es instrumento de salvación. Y también recibimos todos los instrumentos de nuestra salvación mediante los sacramentos. Y los sacramentos nos santifican, nos dan la gracia para crecer en nuestra relación con Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, todo lo que recibimos de la iglesia nos sostiene en el camino hacia el cielo. Por eso la iglesia es importante. Y la iglesia nos da unos mandamientos para ser fieles a Dios y a la iglesia. Entonces hay unas leyes, hay unas reglas, son solamente 5 que vamos a explicar brevemente para entender que la iglesia también nos ha dado unas reglas, unos mandamientos. Los mandamientos de la iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica de la iglesia y que se alimenta de ella. El primer mandamiento de la iglesia es el siguiente: ir a misa todos los domingos y demás fiestas de precepto. Queridos hermanos y hermanas, todos los domingos son días santos. Es importante de recordar, es el día del Señor. Por eso tenemos que recordar que el domingo es un día de celebración a Dios. Tenemos que adorar a Dios. Tenemos que recordar que nosotros sin Dios no podemos tener vida y solamente con Dios tenemos existencia, esencia, todo lo que somos y tenemos. Por eso es muy importante
de ir a misa para celebrar la Santa Misa con Dios y en presencia de Dios. Por eso es una liturgia celestial que celebramos aquí en la tierra, esperando el día de estar en el cielo para celebrar a Dios con todos los ángeles y santos, mártires y la Virgen María. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante de ir a misa los domingos. También podemos ir a misa todos los días y todos los días podemos celebrar el amor de Dios para todos nosotros. Por eso la Eucaristía significa acción de gracias. Damos gracias a Dios Padre por la creación, a Dios Hijo por la salvación y a Dios Espíritu Santo por la consolación y santificación. Este es el primer mandamiento: ir a misa los domingos y demás fiestas de precepto. Entonces, tenemos una obligación de observar este mandamiento. El segundo mandamiento de la iglesia: confesar los pecados al menos una vez al año. Eso asegura la preparación a la Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, cuando vamos a confesar nuestros pecados al Padre que está en el confesionario, nosotros confesamos a Cristo. Porque el Padre que está en el confesionario, Él representa a Cristo. Y hace todo en persona de Cristo, que es la cabeza de su iglesia. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la iglesia es una santa católica apostólica, porque Dios es el origen, el fundador. Jesucristo mismo es el fundador de su iglesia. Entonces, tenemos que confesar, tenemos que tener un corazón limpio, un cuerpo limpio, imaginación limpia, conciencia limpia, todo nuestro ser limpio para recibir al cuerpo y la sangre del Señor, para que nos alimente y nos sustenta en nuestro camino hacia el cielo. Esta es una peregrinación aquí en la tierra. Por eso necesitamos todos las ayudas necesarias, los auxilios necesarios para caminar con Dios. Entonces, antes de confesarnos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados y pedirle al Señor su santa gracia para ayudarnos en nuestro camino de conversión, para recibir el perdón de los pecados. La conversión es un proceso de toda la vida. No es que hoy me convierto y mañana no necesito hacer nada. No, la conversión es para todos los días. Tenemos que convertirnos, cambiar rumbo de los vicios a las virtudes, de los pecados a Dios. Y así, cuando nosotros nos podemos controlar con la ayuda del Espíritu Santo, estaremos siempre en estado de gracia. El tercer mandamiento es recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por la fiesta de Pascua. ¿Por qué Pascua? El Pesaj. La Pascua es importante porque Cristo muere en la cruz por nosotros y resucita de entre los muertos por nosotros. Entonces, en la Pascua nosotros celebramos la liberación de nuestros pecados y el inicio de una vida nueva, porque Cristo es nuestro camino, nuestra vida y nuestra verdad. Entonces, al menos tenemos que recibir una vez al año el sacramento de la Eucaristía para nutrirnos del cuerpo y la sangre de Cristo, porque Cristo mismo está presente realmente, verdaderamente y sustancialmente en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Entonces, por eso es muy importante de recibir a Cristo por lo menos
durante la fiesta de Pascua, donde celebramos el origen de nuestra salvación, la fuente de nuestra alegría, porque sin la resurrección de Cristo, nuestra fe no tiene sentido. Por eso es importante recibir a Cristo vivo en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre. El cuarto mandamiento es abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la iglesia. Y eso nos ayuda en la ascesis. Entonces, de recordar que nosotros pertenecemos al cielo. Nosotros no somos de esta tierra. Vivimos en esta tierra, pero preparándonos para ir al cielo. Por eso tenemos que siempre vivir todos los días contemplando el cielo, una vida ascética, una vida contemplativa. Contemplamos el cielo durante nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, contemplación en la acción. Entonces, eso es muy importante de abstenerse de comer carne, ayunar. ¿Por qué? Tenemos que recordar que somos polvo, a polvo vamos a volver, y mediante la abstinencia, mediante el ayuno, nosotros vamos a crecer en nuestra relación con Dios. Vamos a sentir nuestra dependencia de Dios y vamos a sentir que solamente con Él y por su presencia podemos alcanzar el cielo, la vida eterna. El quinto mandamiento, queridos, el último mandamiento de la iglesia es de ayudar a la iglesia en sus necesidades económicas. Tenemos que recordar, sin nuestra ayuda económica y financiera, no podemos salir adelante. La iglesia necesita a todos los fieles. Por eso necesitamos ser muy generosos con la iglesia. La iglesia es muy generosa con nosotros. Dios ha sido siempre generoso con nosotros. Tenemos que ayudar a la iglesia, a la construcción de nuevos templos, nuevas iglesias, nuevas parroquias. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios necesita adorar a Dios. Y sin nuestra ayuda financiera o económica no podemos crecer. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la iglesia ayuda mucho a los más necesitados, a los más pobres. Tiene muchos ministerios. Por eso necesitamos ayudar a la iglesia para que la iglesia siempre tenga la posibilidad de ayudar a los demás. Y recuerden bien que a Dios le gusta las personas generosas, que dan con alegría, con generosidad, con un corazón abierto. Por eso, cuando Dios nos ha creado con generosidad, nos ha dado todo con generosidad. También nosotros tenemos que ser muy generosos y hay más alegría en el dar que en el recibir. Entonces, demos, queridos hermanos y hermanas, de lo que tenemos, de lo que se puede y también más de lo que se puede. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene muchas necesidades y esta también es una obligación. Queridos hermanos y hermanas, todas las leyes que hemos aprendido durante estos episodios son instrucciones, es una pedagogía de Dios para crecer en su presencia y para tener también dominio sobre nuestros instintos y para saber dónde caminar y cómo caminar con Dios para llegar al cielo. La ley es instrucción. Las leyes nos ayudan a crecer y a darnos más orden, cohesión y armonía, porque el pecado es desorden, las tentaciones son desorden. Por eso necesitamos estar siempre en orden, disciplinados, para estar siempre enfocados en lo más esencial, que es Dios y la salvación que nos ha dado, y queremos llegar también con esta salvación al cielo. Amén.